Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Por favor. María Fernanda, cuéntenos de qué se trata esta investigación que, realmente revela datos alarmantes, ¿no? Con el suelo. Exactamente, es un trabajo que realizamos en conjunto con investigadoras de CONICET. La idea de este trabajo fue sintetizar información global acerca de cuál es el efecto que tienen diferentes transformaciones de los sistemas naturales, particularmente a sistemas productivos, tanto cultivos, pueden ser plantaciones o pasturas, sobre los organismos del suelo, y nos centramos particularmente en un grupo de organismos, porque como sabemos el suelo es un ambiente hiperdiverso, en el cual habitan microorganismos como hongos o bacterias, y nosotros nos centramos en la fauna de invertebrados del suelo, en el cual incluimos ácaros, colémboros, las lombrices también son parte de este conjunto, y lo que queríamos saber era cuál era la tendencia a nivel global a partir de los reemplazos de estos sistemas naturales hacia sistemas de producción. Es decir, queremos saber si encontrábamos en general respuestas del tipo negativas, positivas también en estos organismos, o no había en general una asociación. Eso es lo que uno puede esperar a partir de estos trabajos. Y encontramos un resultado sorprendente que fue una respuesta consistente de una disminución de estos organismos. Nosotros sintetizamos un total de información recopilada de 260 trabajos que distribuidos en los 5 continentes, en 53 países. Brasil, China, por ejemplo, y Argentina son los países que más estudios tienen sobre esta temática. Y lo que encontramos es que hay una drástica reducción tanto en la cantidad de fauna del suelo, como también en la riqueza, ¿no? Que es la cantidad de especies que puede haber de estos organismos. Y esta respuesta fue consistente incluso incluyendo distintos ecosistemas, tanto los sistemas tropicales donde hay lluvia, como también en desiertos o en sistemas más secos. Entonces es una respuesta sorprendente y sobre todo también destacar que estos efectos son muchos más severos cuando los sistemas naturales son reemplazados por sistemas intensivos, como puede ser los cultivos, ¿no es cierto?, o también la ganadería. Entonces, esta compilación de datos nos permite también repensarnos, ¿no es cierto?, las formas en las cuales producimos los alimentos principalmente, y qué formas podemos implementar, ¿no?, a partir de esto para ser más amigable con los ecosistemas. Estamos en un momento de amigabilidad, para decirlo de alguna manera, o sea, ¿realmente está importando esta cuestión casi extractiva que tenemos con el suelo? ¿O qué mirada hay en Latinoamérica? ¿Es diversa? Yo creo que en algunos sectores están habiendo ciertos cambios en el cual se trata de integrar ciertas prácticas agrícolas, pero en general todavía hay problemas como de que se siguen deforestando áreas naturales, tanto en bosques tropicales, pero también los subtropicales, como por ejemplo los bosques que tenemos aquí en Córdoba. Se siguen deforestando para ampliar la superficie de cultivos principalmente, lo cual preocupa, y esto sí requiere una mirada como un cambio radical hacia tratar de realizar cultivos, por ejemplo, que tiendan a proteger esta diversidad del suelo, como por ejemplo emplear rotaciones de cultivos o implementar cultivos de cobertura. Entonces sí requiere medidas drásticas, un cambio de paradigma fuerte, que tal vez no sé si en gran medida se está adoptando, principalmente porque muchas de las zonas cultivadas están cultivadas con un solo cultivo, que es la soja, por ejemplo, en el cual se reduce mucho la diversidad, ¿no?, de plantas que hay en el lugar, porque
se establece una sola especie, y además porque eso va acompañado de otras prácticas, ¿no? Como por ejemplo la aplicación de pesticidas, que también se sabe que impactan negativamente en la salud del suelo y en la salud de estos organismos. Te hago dos consultas. La conversión de los ecosistemas, que es una de las mayores amenazas, para que nos cuentes, es uno de los puntos que detalla este informe. Y por otra parte, ¿dónde se generan los mayores impactos? ¿En qué regiones? Exactamente. Bueno, uno de los sistemas más afectados son sobre todo los bosques tropicales, como por ejemplo las selvas amazónicas, pero también los sistemas subtropicales como los que tenemos, por ejemplo, en Córdoba, tanto los bosques secos como nuestros bosques serranos. Esas son las áreas donde mayor impacto negativo observamos, y bueno, tiene que ver particularmente con este aumento en la tasa también de deforestación, y además porque estos sistemas generalmente tienden a ser reemplazados por cultivos, que es un cambio muy drástico. Si pensamos en un bosque como un ambiente diverso, donde hay distintas especies de plantas, eso, digamos, le da al paisaje también, ¿no?, una diversidad de estructuras, de recursos que pueden volver al suelo y que pueden, digamos, generar comunidades de estos organismos más diversas. Y destacamos también la importancia de esto, como estos organismos tienen un rol clave en lo que es el ciclado de nutrientes en el suelo, en hacer suelos con mayor fertilidad. Por eso es tan importante preservarlos. Te decía María Fernanda, perdón la intromisión, algunas características que por ahí ustedes proponían, ¿no? La agricultura de conservación, agroforestar, el uso de cultivos de cobertura. Exactamente, las prácticas que tienden a diversificar, ¿no es cierto?, la oferta quizás de cultivos, o que traten de algún modo imitar o parecerse, ¿no?, a los sistemas naturales de los cuales derivan. Los cultivos, por ejemplo, con rotaciones, lo que hacen es diversificar, ¿no es cierto?, la cantidad de cultivos, o también dejar cultivos de cobertura, lo que permite es reducir, ¿no?, la erosión de los suelos. También, por ejemplo, disminuir quizá las prácticas de labranza, como eso trae aparejado un daño, ¿no es cierto?, en lo que es la estructura del suelo. Entonces eso también ayudaría. O los sistemas agroforestales, en los cuales ciertas especies de plantas de los sistemas naturales todavía pueden observarse y se pueden, digamos, los cultivos desarrollar asociados a estas especies de los ecosistemas boscosos, por ejemplo. Entonces, yo creo que el desafío es tratar de desarrollar estas prácticas, sobre todo más sustentables, para que podamos tener, ¿no es cierto?, un encuentro más amigable también con los ecosistemas y digamos, esto va a redundar en que también más beneficios para los cultivos mismos, porque del trabajo de estos organismos es donde nosotros podemos obtener, ¿no es cierto?, unos suelos más sanos, con mayor fertilidad, que van a ser mejor aprovechados, ¿no?, por la producción de cultivos también. María Fernanda Chiapero, le agradecemos enormemente el contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Pasa con nosotros María Fernanda Chiapero. 19 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Ya volvemos con más información. De una.